Sí, señora. Lucas, el expresidente Iván Duque lanzó nuevo libro. No me pregunte qué número de libro es, porque honestamente no podría decirle, pero el lanzamiento fue hoy, miércoles 2 de julio. El libro se llama Fuerza y Verdad, Conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo. Prólogo, pero adivine de quién es el prólogo. No, de Tony Blair, el ex primer ministro británico. Pero le tengo una pregunta. Señor. ¿Solo me parece a mí o creo que el expresidente Duque sí ha escrito varios libros? No le parece. Yo me acuerdo el de la economía naranja. Ese es uno de los que me acuerdo. Pero a ese súmele una lista larga de libros que ha escrito el presidente, o más bien el expresidente Iván Duque, que durante su presidencia, si mi memoria no falla, escribió por lo menos unos 3 o 4 libros. Pues durante su paso por la Casa de Nariño. 2022 es con hechos. Sí. 2018 el futuro está en el centro. Sí. 2017 indignación. 2015 el efecto naranja. 2013 la economía naranja, una oportunidad infinita. 2010 Maquiavelo en Colombia. 2007 pecados monetarios. Este es entonces, según estos, y aquí están todos, el Yo creo octavo. que faltan. Deben faltar, pero sería el octavo libro. Me da la impresión de que ahí faltan, entre otras cosas, porque hubo una temporada en la que lanzó uno que era una serie de libros. Ajá. Entonces eran varios. Pero bueno, en todo caso, el motivo por el que le estoy hablando del expresidente Iván Duque no es en realidad su libro, que me parece interesante, un prólogo de Tony Blair, sí, honestamente, el ex primer ministro británico, sino porque habló de un tema que en realidad sí interesa mucho a los colombianos, y es lo que él considera una degradación en el poder presidencial. O sea, todo esto en medio, digamos, de todos los escándalos que envuelven al presidente Gustavo Petro, que llega tarde, que los consejos de ministros salen de una manera, que pone a unos personajes que para muchos pues no, digamos, son los idóneos para ocupar ese tipo de cargos públicos. En fin, son tantas cosas alrededor de la figura presidencial que el expresidente Iván Duque habló sobre este tema, diciendo, entre otras cosas, que en Colombia hay una degradación del poder presidencial por el ambiente bastante caldeado en materia política, y dice, entre otras cosas, que el poder presidencial es muy grande en Colombia. Y yo creo que sí. Totalmente. En Colombia sigue siendo un país muy presidencialista, en donde la figura del presidente es muy importante. El presidente hizo, el presidente dijo, el presidente tal cosa, el presidente tal otra. En eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues Andrés Carmona estuvo en el lanzamiento y estuvo conversando con el expresidente Duque sobre todos estos temas. Habló también, ¿sabe de qué? Del tarimazo. El de la Alpujarra, allí en Medellín, el evento en el que el presidente Gustavo Petro subió a varios criminales sacados de la cárcel de Itagüí y que generó bastante polémica en el país. Le dio duro al presidente Petro. Sí, señor, le da bastante por duro varios frentes. El expresidente Iván Duque al hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Andrés. En la sede de su Fundación Innovación para el Desarrollo, ubicada en el norte de Bogotá, el expresidente Iván Duque presentó su nuevo libro Fuerza y Verdad, una serie de diálogos con distintos expertos de la Universidad de Oxford, en el que trataron temas no solo de política internacional, geopolítica, democracia, poder, tecnología y economía, y en el que también aprovechó la oportunidad del exmandatario para lanzar diversas pullas al gobierno nacional. Una de ellas tiene que ver con 4 bombas que estaría enfrentando el próximo gobierno. Una bomba de salud, de seguridad, energética y financiera. Que se lleve a delincuentes de las bandas de Medellín a un evento público con el jefe de Estado es privilegiar al delincuente sobre la ciudadanía de bien. Eso es antihumanístico. El expresidente también se refirió a las elecciones del próximo año, dejando claro que esto no es buscando un Mesías. Aquí hay que pensar en una gran alianza nacional por la patria, donde tengamos como punto central un equipo profesional, gerencial, combativo en lo ideológico y en lo argumental, y que sea capaz de rápidamente desactivar esas bombas y recuperar una senda de crecimiento y de prosperidad y de confianza en Colombia. Duque también se pronunció sobre los más recientes escándalos a nivel nacional. Asegura que esto hace parte de la agenda del populismo que busca implementar
una serie de controversias y polémicas diarias para que la opinión pública se distraiga de los problemas verdaderos y no se enfoque en la búsqueda de soluciones que le convengan al país, sino que enfoque su atención en lo que diga y respondan los populistas. En Recap Blue, el dato que nos deja este día. 9:10 p.m, ya le voy a contar del dato, pero es que habló largo el expresidente Iván Duque. También se refirió a todos esos escándalos que están rodeando al gobierno, haciendo una reflexión a la oposición, ¿sabe? Está pidiéndoles que se enfoquen más en las propuestas que en los escándalos. Y aquí sí tengo que decirle que esto es un consejo que podría ser acertado de parte del presidente Duque, que por supuesto está en la otra orilla, pero hoy la oposición en Colombia lo que tiene que hacer es proponer. Y sabe yo que creo, y no sé si usted tiene el mismo sentimiento que yo, que yo siento que hasta el momento, y no sé si me equivoco, la estrategia o el objetivo de la oposición en este momento es ser antipetro, mostrarse distinto al petrismo, pero realmente... Sí, pero la gente quiere soluciones. Claro, pero realmente, si usted como candidato, su propuesta o su campaña se va a basar en vamos a ser distinto a lo que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues no le va a dar. Y en eso sí estoy de acuerdo con el expresidente Duque, en que finalmente la gente, quien nos está oyendo hoy, usted y yo, que queremos que este país progrese, queremos soluciones a los problemas del día a día, y habrá quienes estén de acuerdo o no con lo que ha hecho el gobierno Petro, pero si usted va a basar como candidato su campaña en hacerle oposición o en decir somos lo contrario, pues muy bien no le va a ir. Sobre todo, Lucas, porque yo sí creo que hay que hacer una reflexión importante como país. Es que este país está tan polarizado. Tenemos además a un precandidato entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe. No se veía esta violencia política desde hace muchas décadas en Colombia, por lo menos 3. Y entonces, tal vez uno pensaría que no es tiempo ni momento de alaracas, de insultos de un político al otro, de estar en estos gritos y en estas discusiones que al final no llevan al país a ninguna parte. Yo creo que de cara a las elecciones de 2026, sí hay que hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que más le conviene a Colombia y sobre quiénes son esos candidatos que de verdad tienen unas propuestas para poner al país back on track, dice esa frase en inglés que es como volver a encarrilarlo, ¿cierto? Porque hay muchos problemas. Hoy veía una nota de Noticias Caracol que dice: la crisis de la salud está tan grave en el país que ha afectado el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué? Porque a muchos, como no les dan los medicamentos, tienen que salir a comprarlos. Y esto afecta el bolsillo. Como no hay atención, entonces tienen que recurrir ¿a qué? A un médico particular. Y esto, por supuesto, aumenta los gastos de los hogares colombianos. Y así sucesivamente usted y yo nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de la cantidad de problemas que tiene este país en materia de violencia, en materia económica. Tenemos un hueco fiscal, las calificadoras de riesgo nos están dando duro. En fin, entonces tal vez sí es un momento de pensar en propuestas más allá de solamente sentarse en el tema de que somos oposición, y como oposición lo único que hacemos es hablar en contra del gobierno actual. Esto fue lo que dijo el expresidente Iván Duque. Yo creo que, y lo vemos en varias entrevistas también en el libro, hoy lo que pasa en muchas sociedades es que desde el lado de la demagogia se busca capturar el debate de la sociedad, llenando la sociedad de escándalos y de pequeños escándalos y de pequeños fogonazos donde todos los días estamos hablando de los demagogos y estamos perdiendo la capacidad dialéctica de plantear a la sociedad las soluciones que anhela. Entonces, en una conversación muy interesante que está en el libro con el filósofo Joe Wolf, hablamos de eso, donde cómo la estrategia publicitaria y de propaganda de los demagogos es producir escándalos y controversias diariamente para que se hable de ellos, luego todos terminan hablando de ellos y no de los grandes problemas que necesitan solución por parte de las alternativas políticas. Y eso 9:14 p.m, pues ahí está entonces. Estas son las reflexiones del expresidente Iván Duque, que también vale la pena, Lucas. Es importante oír a quienes han pasado
por 4 u 8 años en el caso del expresidente Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos, pero son quienes han tenido, digamos, la posibilidad de comandar este barco. Sí, pero yo vuelvo y le insisto, creo que como país necesitamos más que simplemente decir vamos a hacer lo contrario o vamos a seguir por el mismo camino. Necesitamos soluciones a una cantidad de problemas que usted estaba enumerando que vienen desde hace muchísimos años y que sí, y que tal vez en un ánimo tan caldeado como ha estado últimamente, que también viene desde hace muchos años. Sí, esto no es nuevo, esto no es una cosa total. Esto viene desde hace 10, 15, más años, no sé cuánto llevamos polarizándonos como colombianos, así que en eso estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en parte con el expresidente Duque en que hay que unirse y hay que finalmente intentar salir adelante como país. Propuestas para que los colombianos puedan tener elementos para